Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Nazca, los secretos del desierto que el cielo nunca olvida. Bajo un sol inclemente, el desierto se extendía en todas direcciones como un océano de arena y roca. Un lugar donde la vida parecía una idea imposible. Allí, entre dunas y planicies infinitas, la tierra se presentaba desnuda, sin promesas ni refugio, un territorio que parecía desafiar cualquier intento de existencia. Cada grano parecía susurrar la misma sentencia: aquí nada perdura, aquí nada puede arraigar. Sin embargo, a pesar de su aparente vacío, el desierto tenía un lenguaje propio. Uno que solo podía escucharse si se estaba dispuesto a percibirlo. El viento recorría esas planicies con pasos de antiguo guardián, marcando con su silbido la cadencia del tiempo que todo lo observa y todo lo olvida. Sus corrientes levantaban finas nubes de polvo que danzaban sobre la tierra y caían en silencio, llevando consigo fragmentos de eras olvidadas. Era el único testigo constante, un cronista invisible que registraba cada transformación, cada erosión, cada sombra que osaba cruzar aquel territorio inhóspito. No había huellas permanentes, todo era efímero, salvo el viento y su memoria interminable. A simple vista, el desierto se ofrecía como un lienzo de soledad, un espacio donde el ojo humano solo encontraba uniformidad y monotonía. Desde la superficie, la extensión parecía infinita y vacía, una inmensidad que invitaba a la desesperanza. No había color, no había forma más allá de la curva de las dunas o la aspereza de las rocas. Todo parecía estar suspendido en un eterno silencio, congelado en un instante sin comienzo ni final. Cualquiera que caminara allí se sentía diminuto, insignificante ante la vastedad de un espacio que parecía carecer de propósito. Sin embargo, la verdadera naturaleza de aquel lugar no se revelaba desde el suelo. Era necesario elevarse, mirar desde la altura, y entonces lo imposible comenzaba a mostrarse ante los ojos. Allí, entre las arenas y las piedras, surgían figuras de precisión asombrosa, trazos que se extendían por kilómetros, rectos y curvos, formando un mensaje que solo podía leerse desde el cielo. Cada línea era un gesto deliberado, cada curva una intención cuidadosamente calculada, y juntas componían un enigma que desafiaba la comprensión humana. Lo que desde abajo parecía vacío, desde arriba se transformaba en un lenguaje visual, un mapa de la imaginación y la devoción que se había preservado durante siglos en medio de la aridez. El contraste entre la visión terrestre y la aérea era casi brutal. Desde el suelo, uno caminaba entre polvo y silencio, sintiendo que la desolación era absoluta. Cada paso parecía hundirse en la nada, y el horizonte se extendía sin fin, prometiendo únicamente aislamiento. Pero al elevarse, al mirar desde la altura que el ojo humano solo podía alcanzar con la ayuda de máquinas modernas, emergía un mundo secreto, un testimonio de un ingenio que había logrado trascender la simplicidad del suelo para dibujar en él lo imposible. Líneas que se estiraban como flechas hacia el horizonte, figuras de animales que parecían observar desde la eternidad, caminos que guiaban al espíritu más que al cuerpo, todo ello formando un lenguaje que desafiaba el paso del tiempo. En aquel desierto, el tiempo no parecía transcurrir con los relojes humanos, allí el tiempo era el viento, las arenas, el eco de generaciones que habían dejado sus marcas para ser leídas únicamente por quienes se atrevieran a elevar la mirada. Cada línea, cada trazo, era un recordatorio silencioso de la presencia de seres que habían entendido la magnitud de la tierra y del cielo,
y que habían decidido dejar su mensaje grabado en el mundo sin buscar reconocimiento inmediato. Era un diálogo entre la humanidad y el universo, un puente que conectaba la fragilidad de la vida con la infinitud de lo que no podía tocarse. Caminar por ese terreno era caminar entre la imposibilidad y la revelación. Desde el suelo, el viajero podía sentir la vastedad, la dureza y la soledad, pero también la misteriosa sensación de que aquel espacio guardaba secretos que solo serían revelados a aquellos que miraran más allá de lo evidente. Cada roca, cada pequeña ondulación del terreno, parecía contener la memoria de manos que habían trabajado con precisión milenaria, manos que habían comprendido la geometría del mundo y la habían convertido en un lenguaje sagrado. Y, sin embargo, el desierto no entregaba sus secretos con facilidad. Cada línea, cada forma que se desplegaba ante los ojos del observador desde la altura, parecía desafiar la lógica, como podrían ser creadas con herramientas tan simples, sin la tecnología que hoy damos por indispensable. Era un misterio que invitaba a la contemplación, que exigía respeto y silencio. El desierto, con su vacío aparente, enseñaba que la grandeza no siempre se revela en la superficie, sino en la perspectiva, en la capacidad de elevar la mirada y percibir lo que permanece oculto a quienes solo caminan sin levantar la vista. Incluso el viento, que todo lo recuerda, parecía proteger aquel secreto. Sus corrientes barrían la arena, pero nunca alteraban las líneas, las figuras permanecían inmutables, como si la tierra misma hubiera decidido convertirse en guardiana de un conocimiento antiguo. Era un equilibrio perfecto entre lo efímero y lo eterno, entre lo que desaparece y lo que persiste, entre la nada y lo imposible. Así, aquel desierto donde nada debería sobrevivir se convertía en un escenario de revelación. No se trataba solo de geografía, ni de arena y sol, era un espacio donde el ingenio humano se había inscrito en la tierra para dialogar con el cielo, para desafiar el tiempo y recordarnos que incluso en la más absoluta aridez, la creatividad puede encontrar su camino. Desde el suelo, el observador se sentía insignificante; desde el cielo, se enfrentaba a un testimonio de grandeza silenciosa, a un mensaje que cruzaba siglos y que continuaba susurrando a quienes estaban dispuestos a escuchar. Era un lugar donde lo imposible se volvía tangible, donde la desolación y la maravilla coexistían, donde el silencio se transformaba en narrador y el viento en historiador. En ese lienzo aparentemente vacío, se escondía una obra que retaba la percepción y el entendimiento humano, recordándonos que la vida, la creatividad y el misterio pueden persistir incluso en los rincones más inhóspitos de nuestro planeta. Cada línea, cada trazo, era un eco de un pasado que todavía podía hablar, de un ingenio que había comprendido el poder de la perspectiva y la eternidad, de un diálogo secreto entre la tierra y el cielo que continuaba resonando a través del tiempo y la soledad. El desierto de Nazca enseñaba, silencioso y majestuoso, que lo imposible a veces solo espera a que lo descubramos desde la altura correcta, y que la verdadera maravilla no siempre se encuentra al alcance de la mano, sino en la mirada que se atreve a volar sobre la tierra y percibir lo que el tiempo ha decidido preservar como un secreto para quienes saben observar. Cuando los primeros aviones comerciales surcaron los cielos sobre Nazca, nadie podía imaginar que aquel viaje rutinario de pasajeros y equipaje cambiaría para siempre la manera en que se percibía aquel desierto. Lo que para los viajeros era solo un tramo más del trayecto, para algunos ojos atentos se transformó en un espectáculo que desafiaba la comprensión. Desde la altura, donde la vastedad de la tierra se extendía como un mapa sin fin, comenzaron a surgir patrones que no tenían explicación aparente, figuras que se desplegaban con una precisión que parecía incompatible con la simplicidad del entorno. Los pilotos, acostumbrados a observar ciudades, ríos y montañas desde las alturas, fueron los primeros en percibir la anomalía. Líneas rectas, largas, perfectas, atravesaban kilómetros de desierto sin desviarse ni un centímetro, formando trayectos que no respondían a caminos, ni a ríos, ni a límites naturales. A cada instante, el desconcierto crecía, como podía la mano humana, siglos atrás, haber trazado esas marcas con semejante exactitud.
Era un enigma que surgía como un desafío silencioso a la percepción y la lógica. Más allá de las líneas rectas, se distinguían figuras gigantescas, animales y símbolos que parecían cobrar vida solo cuando se contemplaban desde el aire. Un colibrí con alas desplegadas, un mono con la cola en espiral, una araña que parecía tejer su propio tiempo sobre la arena, y un cóndor que vigilaba el horizonte con alas extendidas. Cada figura tenía una escala que los ojos desde el suelo jamás podrían captar, y en su perfección se percibía un sentido de propósito y planificación que no dejaba espacio para la duda. Aquello no era un accidente de la naturaleza. Lo que desde la tierra parecía solo un desierto árido y sin historia, desde el aire se transformaba en un escenario de misterio y grandeza. El contraste era absoluto, mientras los viajeros en tierra veían solo polvo y silencio. Los pilotos descubrieron un mensaje inmenso, un diálogo secreto que atravesaba siglos. Aquellas líneas y figuras se convirtieron en testigos silenciosos de un ingenio antiguo, de un pueblo que había encontrado en la tierra un medio para dejar huella de manera que solo la altura podía revelar. A medida que los aviones recorrían el cielo, más y más pasajeros comenzaron a notar las formas, y pronto el rumor se extendió fuera de las cabinas. El mundo empezó a mirar hacia Nazca con asombro y curiosidad. Científicos, arqueólogos y viajeros se sintieron atraídos por aquel fenómeno inexplicable, conscientes de que estaban frente a algo que desafiaba la historia conocida. Las líneas rectas, las figuras colosales y la magnitud del trabajo comenzaron a despertar preguntas que iban más allá de la arqueología. ¿Qué motivó a aquel pueblo a trazar estos símbolos que solo podían ser vistos desde arriba? ¿Era un mensaje para los dioses, para los viajeros del cielo, o simplemente un acto de arte que trascendía el tiempo y el espacio? El descubrimiento tuvo un efecto inmediato, el desierto dejó de ser un territorio olvidado. Lo que antes era un silencio absoluto y una extensión desierta, de repente se convirtió en un centro de atención global. La percepción humana cambió, la altura revelaba lo que la perspectiva terrestre ocultaba, mostrando que incluso en los rincones más remotos de la Tierra, la creatividad y el ingenio humano podían dejar marcas imposibles de ignorar. Cada línea y cada figura se percibía como un testimonio del pasado, una ventana abierta hacia la mente de quienes habían logrado desafiar la aridez y la soledad con un gesto de precisión monumental. Años después, los estudios comenzaron a formalizarse, pero los primeros que lo vieron fueron los pilotos, enfrentándose a un paisaje que parecía salido de un sueño. La emoción y el asombro que sintieron no solo fueron por la magnitud de las figuras, sino por la certeza de que estaban presenciando algo que había permanecido oculto durante siglos, protegido por el desierto y por el olvido. Cada vuelo sobre Nazca se convirtió en un acto de revelación, un encuentro con lo imposible que el ojo humano solo podía comprender desde la altura. La experiencia de observar las líneas desde el aire cambió para siempre la forma en que se concebía la relación entre el hombre y la tierra. Aquello que parecía desierto y vacío, de repente se mostraba como un testimonio de ingenio, precisión y comunicación trascendente. El mundo comprendió que había más por descubrir, que las respuestas a las preguntas sobre origen y propósito no siempre estaban a nivel del suelo, y que el misterio a veces exige elevar la mirada para poder percibirlo. Así, el desierto de Nazca dejó de ser un espacio ignorado. La atención internacional creció, y con ella, el deseo de entender lo que se había trazado en la arena siglos atrás. Los vuelos sobre la región se convirtieron en una expedición constante hacia lo desconocido, y cada piloto, cada pasajero que miraba hacia abajo, se encontraba con la misma sensación: frente a él, lo imposible se había hecho visible, y con ello, la comprensión humana se veía obligada a expandirse más allá de lo que había considerado posible hasta entonces. El descubrimiento de Nazca no fue solo arqueológico, sino también un despertar de la imaginación y la admiración global. De repente, el mundo comenzó a contemplar un desierto que durante siglos había permanecido en silencio y soledad, un desierto que ahora hablaba a través de líneas y figuras gigantescas, desafiando la perspectiva y el tiempo, y recordando que incluso en los lugares más inhóspitos,
La creatividad y la intención humanas pueden trascender generaciones, dejando un mensaje que solo el cielo puede revelar en toda su magnitud. Los trazos del desierto se extendían como ríos inmóviles de arena y silencio, kilómetros que desafiaban la paciencia y la precisión de cualquier mano humana. Cada línea, impecable en su rectitud, parecía un hilo tendido por fuerzas invisibles, capaz de atravesar colinas y llanuras con una constancia que parecía imposible de replicar sin la ayuda de herramientas que la época no conocía. Era un lenguaje que hablaba de medida, de intención, de cuidado extremo. Cada centímetro tenía su razón de ser, cada kilómetro su propósito, y en conjunto conformaban un entramado que parecía superar la comprensión del observador moderno. Al contemplar las figuras desde la altura, la magnitud se volvía tangible de manera casi dolorosa. Había colibríes cuyos cuerpos ocupaban varias veces el espacio de un campo de fútbol, monos cuya cola en espiral parecía dibujar el movimiento de generaciones, cóndores extendiendo alas capaces de abrazar la tierra misma, arañas que desplegaban sus extremidades como si tejieran no solo el suelo, sino el aire y la memoria del desierto. Cada figura era un monumento a la paciencia y a la precisión, un recordatorio de que el ingenio humano podía alcanzar niveles de grandeza que escapaban a la escala ordinaria. Lo que realmente desconcertaba a los científicos y observadores no era solo el tamaño, sino la perfección con la que se habían trazado las líneas. No existía desviación apreciable en kilómetros de rectitud, los giros, las curvas, los cambios de dirección, estaban medidos con exactitud milimétrica, como si los creadores hubieran poseído un conocimiento secreto de geometría que el mundo moderno apenas empezaba a comprender. Todo estaba dispuesto con un sentido casi matemático, un equilibrio entre forma y espacio que desafiaba cualquier explicación sencilla. Las curvas en particular eran un misterio. No se trataba de movimientos casuales de la mano, sino de trayectorias deliberadas, precisas y continuas que mantenían la simetría a lo largo de la extensión. Sin instrumentos modernos, sin niveles, sin coordenadas ni herramientas de cálculo sofisticadas, aquellos artistas del desierto habían logrado reproducir figuras que hoy requieren tecnología avanzada para ser diseñadas y verificadas. Era un desafío que obligaba a repensar la relación entre creatividad y técnica, el arte y la ciencia, la inspiración y la matemática, convergían en cada línea como si fueran inseparables. Al mirar todo el conjunto desde la altura, la obra adquiría un carácter sobrehumano. La perfección y la magnitud parecían sugerir que no podían ser humanas. La escala desafiaba la lógica y la experiencia, proyectando una sensación de monumentalidad que rozaba lo divino. Sin embargo, al mismo tiempo, había un pulso humano innegable en cada trazo, una delicadeza que revelaba intención, emoción y conocimiento acumulado. Era humano y no lo era a la vez, una síntesis de ingenio, dedicación y visión que parecía suspender la línea entre lo posible y lo imposible. La extensión de los trazos y la proporción de las figuras daban la sensación de un mensaje destinado a ser percibido desde lo más alto, un lenguaje que solo podía leerse en su totalidad desde el cielo. Cada línea recta, cada curva, cada intersección era parte de un código visual que atravesaba la planicie como si hablara directamente al observador que supiera mirar con perspectiva. No había error, no había improvisación, había diseño, previsión y un entendimiento profundo del espacio que solo podía lograrse mediante observación, planificación y cooperación. La lógica de la obra desafiaba además la percepción del tiempo y el esfuerzo. Imaginar la cantidad de personas, días, meses y quizá años necesarios para ejecutar cada línea, para asegurar la rectitud, la longitud y la proporción de cada figura, hacía que la obra pareciera aún más extraordinaria. No era solo arte, era ingeniería, astronomía, geografía y devoción mezcladas en un gesto silencioso y monumental, que sobrevivió siglos de viento, sol y erosión para hablarle al presente con la misma fuerza que al pasado. Cada línea recta, cada curva, cada figura perfecta, se convertía en una pregunta silenciosa. ¿Cómo fue posible?
¿Qué conocimiento tenían esos hombres y mujeres del desierto que les permitió alcanzar tal precisión sin más herramientas que la observación y la cooperación? La respuesta, si existía, estaba oculta en el suelo, en la memoria del desierto y en la habilidad de quienes supieron combinar paciencia, creatividad y exactitud en un lenguaje que trascendía su época. La grandeza de la escala imponía una sensación de asombro absoluto. No solo eran grandes, sino inmensamente grandes, figuras que el ojo humano moderno necesitaba elevarse para comprender, y que, al hacerlo, transformaban la percepción del mundo. El desierto, que desde abajo parecía vacío, se convertía en un museo de proporciones colosales, un espacio donde la lógica humana era desafiada por la geometría, la visión y la intención. Y en medio de esa monumentalidad, se percibía también un toque profundamente humano, la atención al detalle, la elegancia de las curvas, la armonía de las proporciones. Aun siendo gigantes, aun siendo imposibles a simple vista, las líneas mostraban una sensibilidad que solo podía surgir de quienes habían comprendido la importancia de cada trazo y la responsabilidad de su permanencia en la tierra. No era arrogancia lo que hablaba allí, sino reverencia, reverencia por el espacio, por el tiempo y por la visión que se quería preservar. Así, la escala de las líneas de Nazca no era solo un desafío físico o matemático, era un desafío al entendimiento, una invitación a percibir la grandeza no como un efecto de lo que se posee, sino como la consecuencia de la intención, la precisión y la visión compartida. Cada trazo recordaba que el ser humano es capaz de alcanzar lo imposible cuando combina conocimiento, paciencia y un propósito claro, y que el mundo puede guardar secretos que solo se revelan a aquellos dispuestos a mirar más allá de la superficie, a elevarse sobre la aparente simplicidad y a contemplar la magnitud de lo que se ha creado con manos humanas, pero que parece tocar lo divino. Desde la altura, los geoglifos se revelaban como un bestiario que parecía haber sido suspendido en el tiempo, cada figura inmortalizada en la arena con una precisión que desafiaba la imaginación. Allí, sobre la superficie desierta, el colibrí parecía flotar en el aire a pesar de estar eternamente atrapado en el suelo. Sus alas extendidas dibujaban un gesto de ligereza imposible, como si el viento mismo lo hubiera colocado en un vuelo perpetuo. Cada línea de su contorno era un acto de devoción, cada detalle un intento de capturar la esencia de un ser tan pequeño y tan perfecto, suspendido entre el cielo y la tierra, eterno en su quietud. Cerca de él, el mono desplegaba su cola en espiral con una perfección que parecía desafiar la geometría. Su cuerpo estaba cuidadosamente proporcionado, sus extremidades extendidas como en un salto detenido, y la espiral de su cola parecía insinuar movimiento, ritmo y vida. Era como si el artista hubiera querido que cada observador, al elevar la mirada, sintiera la energía contenida en ese gesto, la vitalidad de un animal que juega y se mueve, pero que aquí permanecía atrapado en una danza inmóvil, para siempre presente en la arena. La araña, por su parte, mostraba una simetría inquietante. Sus patas se extendían con exactitud, tocando la tierra en puntos calculados con precisión, formando un patrón que combinaba elegancia y rigidez, control y armonía. Había algo hipnótico en la forma en que sus líneas convergían y se separaban, en cómo cada extremidad se encontraba equilibrada con las demás, creando un efecto que absorbía la mirada y sugería una inteligencia detrás del trazo. No era solo un animal, era un símbolo, un mensaje cifrado en la geometría, que parecía invitar al observador a contemplar no solo la figura, sino la intención y la maestría que la habían producido. Más allá, el cóndor se extendía majestuoso sobre la planicie, un guardián del cielo atrapado en la arena. Sus alas, amplias y elegantes, parecían cubrir el horizonte, y su postura transmitía vigilancia y poder. Había algo solemne en su representación, como si aquel pueblo antiguo hubiera querido rendir homenaje a un espíritu protector, un mensajero entre la tierra y el cielo. Desde el aire, la figura cobraba vida, el cóndor parecía observar, evaluar, custodiar no solo el desierto, sino también la memoria y la intención de quienes lo habían creado. Cada figura, aunque inmóvil,
Parecía respirar con la historia que la rodeaba. Desde el aire, los geoglifos no eran simples líneas grabadas en la arena. Eran seres que habían sido detenidos en el tiempo, símbolos de vida que podían ser percibidos en su totalidad solo desde lo alto. El colibrí, el mono, la araña, el cóndor y otras formas que se extendían por la planicie, parecían comunicarse entre sí, componiendo un ecosistema simbólico, un lenguaje visual que hablaba de observación, ritual y reverencia. Desde el suelo, nada de esto era evidente, se necesitaba elevar la mirada, dejar que el vuelo revelara la complejidad y la vitalidad encerradas en la tierra. El bestiario de Nazca era también un recordatorio de que la creatividad humana puede trascender su tamaño físico. Animales pequeños y frágiles fueron transformados en gigantes, y su esencia capturada en proporciones que los hacían visibles desde el cielo. Cada figura transmitía emoción, intención y un sentido de maravilla que conectaba al observador moderno con quienes habían vivido y trabajado en aquel desierto siglos atrás. La elección de los animales no era arbitraria, representaban fuerza, agilidad, vigilancia, belleza y misterio, atributos que el pueblo nazca había considerado dignos de ser inmortalizados. Al contemplar el conjunto desde la altura, se sentía que los geoglifos estaban vivos, que respiraban en sincronía con el desierto y con la memoria del tiempo. Los trazos rectos que unían algunas figuras, los caminos que serpenteaban entre líneas y espirales, todo contribuía a un efecto dinámico, como si cada figura formara parte de un escenario que continuaba existiendo más allá de lo visible, un ecosistema simbólico que dialogaba con la tierra, el cielo y el viento. La vida representada en la arena no necesitaba movimiento para sentirse real, su perfección, su escala y su intención eran suficientes para dotarla de presencia y energía. Era imposible no sentir respeto ante tanta maestría. Cada animal, cada línea, cada curva, era el producto de observación, conocimiento y paciencia. Los geoglifos no solo mostraban la habilidad técnica del pueblo nazca, sino también su conexión con el entorno, su capacidad de transformar un desierto inhóspito en un escenario de arte monumental y comunicación simbólica. La vida que habían representado parecía desafiar la muerte del tiempo, ofreciendo a quienes la miraban la posibilidad de comprender que, incluso en la aridez, el ingenio humano puede crear mundos que trascienden siglos. Así, aquel desierto donde nada debería sobrevivir se llenaba de criaturas suspendidas en la eternidad, no como simples representaciones, sino como guardianes silenciosos de la memoria y del misterio. Cada figura era un portal hacia el pasado, un recordatorio de que la grandeza puede residir en la contemplación y en la precisión, y que lo que parece inerte puede transmitir movimiento, emoción y conocimiento cuando se percibe desde la perspectiva adecuada. Desde el aire, el colibrí vibraba, el mono saltaba, la araña tejía, el cóndor vigilaba. La vida y el arte se habían fusionado en un lenguaje que sobrevivía al viento, al sol y al olvido, para hablarle a cualquier generación que se atreviera a mirar hacia arriba y descubrir lo imposible. Las preguntas surgían de manera inevitable, como ecos que resonaban en el vacío del desierto y en la mente de quienes lo contemplaban desde el aire. ¿Quién había tenido la paciencia, la visión y el conocimiento para transformar esa tierra árida en un lienzo colosal? Cada línea perfecta, cada curva medida, cada figura que parecía moverse aun siendo inmóvil, exigía un autor capaz de comprender no solo el espacio que ocupaba, sino también la perspectiva desde la altura. No podían ser gestos al azar, no podían ser producto de la casualidad. Alguien, o un grupo de seres humanos con un entendimiento profundo del mundo y de su entorno, había decidido dejar un mensaje que atravesara generaciones. El tiempo de su creación se perdía en la niebla de los siglos. Las preguntas sobre cuándo habían sido trazadas eran difíciles de responder, los geoglifos parecían eternos. Y el desierto, su custodio silencioso, había borrado casi todas las huellas de quienes caminaron sobre él. Cada roca removida, cada trazo de arena desplazado, había sido absorbido por el viento, dejando solo la forma final, el mensaje visible desde el cielo, intocable y perpetuo. Intentar fechar esas obras era intentar encadenar el tiempo mismo, y aún así,
Los estudios arqueológicos sugerían que los antiguos habitantes de Nazca habían trabajado con precisión y planificación, quizá durante décadas, quizá durante generaciones, conscientes de que estaban creando algo que sobreviviría más allá de sus vidas. La precisión era otro misterio que desafiaba la lógica. Sin herramientas modernas, sin niveles, sin GPS ni geometría avanzada conocida, aquellos artistas habían logrado trazar kilómetros de líneas rectas, curvas simétricas y figuras que conservaban proporciones exactas en escalas gigantescas. ¿Cómo podían haber coordinado el trabajo a tal nivel? ¿Cómo se aseguraban de que cada extremidad de un animal, cada giro de una espiral, cada tramo recto de varios kilómetros, se mantuviera fiel a su diseño? La respuesta parecía esconderse en la combinación de observación meticulosa, cooperación comunitaria y quizá en una intuición que hoy llamaríamos matemática, una comprensión profunda de la Tierra y del espacio que solo la práctica, la tradición y la reverencia por lo que hacían podían generar. Pero entonces surgía otra pregunta: ¿para quién estaban destinadas estas líneas y figuras? No podían haber sido hechas para quienes caminaban el desierto, porque desde el suelo se percibía solo arena, polvo y silencio. Solo desde arriba, desde la altura, el mensaje cobraba sentido. ¿Acaso era un lenguaje para los dioses, señales para seres celestiales, un intento de comunicarse con algo que trascendía la vida humana? Tal vez los geoglifos eran rituales convertidos en geometría, mapas de caminos invisibles, guías para ceremonias y ofrendas, caminos que no conducían al cuerpo sino al espíritu. La intención detrás de cada línea y cada curva parecía trascender la utilidad inmediata y entrar en el reino de lo simbólico, de lo sagrado, de lo eterno. Y la pregunta que más inquietaba era quizá la más simple: ¿por qué nadie debía verlas desde el suelo? Todo el esfuerzo invertido, toda la precisión alcanzada, quedaba invisible para quienes no podían elevarse por encima de la tierra. Era como si el acto creativo hubiera sido concebido para un ojo que podía volar, un ojo que podía comprender la totalidad y no solo los fragmentos. Tal vez los creadores entendieron que la magnitud de su mensaje requería perspectiva, que la comprensión total solo podía obtenerse desde la altura, y que el desierto debía mantener su silencio para preservar el secreto. El desierto, con su silencio y su vastedad, se convirtió en el aliado de quienes habían querido que su obra permaneciera intocable, revelada únicamente a aquellos capaces de mirar más allá de lo inmediato. Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y quizá nunca las tendrían. Cada línea y cada figura continuaban desafiando al tiempo, recordando a los observadores que no siempre es necesario comprender todo para admirar lo extraordinario. El misterio mismo se convertía en parte del mensaje, que la paciencia, la devoción y el ingenio humano podían crear algo que trascendiera generaciones, algo que hablaría en silencio a quienes supieran mirar desde la perspectiva correcta. La fascinación del mundo por Nazca crecía a medida que cada investigador, cada visitante, se enfrentaba a la realidad de esas preguntas sin resolver. Cada vuelo sobre la planicie se convertía en un diálogo con el pasado, un intento de comprender no solo las técnicas empleadas, sino la intención detrás de cada trazo. El desierto no ofrecía respuestas directas, ofrecía contemplación, misterio, una invitación a la reflexión sobre la relación entre el hombre, la tierra y el cielo. En última instancia, la pregunta inevitable recordaba que la verdadera grandeza de las líneas no residía solo en su tamaño o en su precisión, sino en su capacidad de provocar asombro y curiosidad a través del tiempo. Cada línea recta y cada curva simétrica era una evidencia de que el ingenio humano podía superar limitaciones materiales y temporales, y que la creatividad, cuando se combina con propósito y conocimiento, podía convertir un desierto inhóspito en un espacio de eternidad y significado. El silencio del desierto, que durante siglos había sido cómplice y guardián de estas preguntas, continuaba siendo testigo de la fascinación humana. Cada figura permanecía en la arena, inmutable, desafiando a cada generación a elevar la mirada y preguntarse lo mismo: ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Las respuestas podían ser esquivas,
Pero la fuerza del misterio era suficiente para mantener vivas la admiración y la reverencia, y para asegurar que, aun siglos después, el desierto de Nazca seguiría hablando con voz silenciosa a quienes decidieran escucharlo. El pueblo Nazca habitaba un territorio donde la vida parecía imposible, un desierto implacable que exigía ingenio, paciencia y respeto por la tierra. A simple vista, podrían parecer una cultura sencilla, un grupo de personas limitadas por la falta de tecnología avanzada. Sin embargo, la ausencia de escritura no era señal de ignorancia, sino de una forma de conocimiento que trascendía el papel y la tinta. Todo su saber se transmitía mediante la observación, la práctica y la tradición oral, un conocimiento profundo de la tierra, del cielo y del agua que les permitía sobrevivir y prosperar en condiciones que hoy consideraríamos extremas. Su habilidad para trabajar la cerámica era notable. Cada pieza reflejaba no solo estética sino también función, ritual y memoria. Los colores, las formas y los símbolos plasmados en vasijas y ornamentos eran expresiones de su identidad, pero también mapas de su comprensión del mundo, representaciones codificadas de conceptos que no podían escribirse con letras. Cada objeto contaba historias de la vida cotidiana, de la agricultura, de los rituales, y de la relación del pueblo con el cosmos. La cerámica se volvía así una extensión de su pensamiento, un lenguaje tangible que sobrevivía más allá de su tiempo y su presencia física. El agua, fuente de vida en un desierto seco, era su preocupación y su ciencia. Los Nazca desarrollaron sistemas de canales subterráneos, conocidos como puquios, que aún hoy funcionan, llevando agua desde acuíferos profundos hasta las tierras agrícolas. Estos canales, ingeniosamente construidos y mantenidos, revelan un conocimiento avanzado de hidráulica y geografía. No dependían de tecnología compleja, ni de maquinaria, sino del ingenio humano, la observación de la tierra y el cuidado constante. Cada canal, cada túnel, era un acto de cooperación y previsión, una prueba de que la ingeniería podía florecer incluso en la austeridad más absoluta. Aun sin metal ni rueda, los Nazca demostraron que la ausencia de ciertos recursos no es sinónimo de atraso. Su sociedad estaba organizada para maximizar la eficiencia de sus habilidades y conocimientos. La agricultura, la artesanía, la construcción y la planificación de ceremonias se integraban en un sistema donde cada individuo aportaba, según su especialidad. Su comprensión del cielo, los ciclos solares y lunares, y la posición de los astros les permitió coordinar siembras, festividades y actividades rituales, evidenciando un nivel de astronomía que sorprendía a quienes llegaban siglos después. El ingenio de los Nazca era silencioso. No buscaban la ostentación ni el reconocimiento inmediato, sus líneas, sus geoglifos, sus canales y sus cerámicas eran expresiones de una armonía que había aprendido a dialogar con la tierra. No explotaban el desierto, sino que lo entendían, adaptando sus técnicas y conocimientos a la naturaleza que los rodeaba. Sus logros, por extraordinarios que fueran, no necesitaban ser proclamados, el desierto los guardaba, y el tiempo se encargaba de hacerlos eternos. Su cultura demostraba que la grandeza no depende de la tecnología, sino de la comprensión profunda del entorno y de la capacidad de trabajar en sintonía con él. Cada línea en la arena, cada canal subterráneo, cada pieza de cerámica, era un testimonio de que la humanidad puede alcanzar niveles asombrosos de ingenio y belleza aún en condiciones limitadas. La armonía entre conocimiento, observación y creatividad era su sello, y gracias a ello dejaron un legado que sigue fascinando, interrogando y asombrando a quienes buscan comprender el alcance de la mente humana frente al desafío de la supervivencia y la trascendencia. En Nazca, el arte, la ciencia y la vida cotidiana se entrelazaban en una unidad inseparable. Sus geoglifos no eran meras figuras, eran la extensión de su cultura, un espejo de su entendimiento del mundo y de su respeto por él. Cada línea era un recordatorio de su paciencia y su precisión, cada curva un reflejo de su observación del entorno, cada figura un símbolo de su conexión con lo invisible y lo intangible. Había un equilibrio entre lo práctico y lo simbólico, entre lo visible y lo secreto,
que convertía a la sociedad nazca en un ejemplo excepcional de ingenio silencioso. Así, mientras los siglos pasaban y la arena cubría caminos y estructuras, el espíritu de los Nazca persistía en cada trazo, en cada canal, en cada vasija. Su cultura, aunque sin escritura formal, hablaba a través de sus obras, recordando a los observadores que la inteligencia, la creatividad y la armonía con la naturaleza son formas de conocimiento tan válidas y profundas como cualquier lenguaje escrito. La grandeza de su pueblo no se medía por los metales que poseían ni por ruedas que no conocían, sino por la capacidad de transformar un desierto inhóspito en un escenario de vida, arte y memoria que continúa desafiando la comprensión humana hasta hoy. Los Nazca habían descubierto un secreto que convertía el desierto en un aliado, y no en un enemigo. La simplicidad podía transformarse en perfección cuando se combinaba con ingenio y visión. Sus geoglifos no eran producto de la improvisación, sino de un conocimiento meticuloso y transmitido de generación en generación. Comenzaban retirando cuidadosamente las piedras oscuras que cubrían la superficie del desierto, revelando el suelo claro y firme que descansaba debajo. Cada piedra desplazada era un paso hacia la creación de líneas que podían extenderse durante kilómetros, rectas o curvas, con una precisión que hoy sigue asombrando a los expertos. El contraste entre la arena oscura removida y el terreno claro era suficiente para delinear los contornos de figuras gigantescas, visibles únicamente desde la altura. Para mantener la rectitud y la proporción de los trazos, los Nazca empleaban estacas y cuerdas como herramientas esenciales. Clavaban las estacas en puntos estratégicos, uniendo unas con otras mediante cuerdas tensadas, como si marcaran la columna vertebral de cada línea. Caminaban trazando trayectorias exactas, midiendo la distancia y ajustando los ángulos, conscientes de que cualquier error, por pequeño que fuera, podía alterar la armonía de la figura completa. La geometría que aplicaban era sorprendentemente precisa, y todo esto se lograba sin ningún instrumento sofisticado, solo con paciencia, observación y un conocimiento profundo del terreno. Era, sobre todo, un trabajo colectivo. No existía un único artista, sino una comunidad que compartía saberes, técnicas y estrategias. Cada miembro del grupo tenía un papel específico, y la transmisión de conocimientos era fundamental. Cómo colocar las estacas, cómo tensar las cuerdas, cómo mantener la simetría y la proporción. Todo esto se hacía en un silencio lleno de respeto por la obra y por la tierra, con una coordinación que permitía que cada línea, cada curva, cada figura, fuera resultado de la colaboración y de la memoria colectiva. Lo que parecía imposible para un solo individuo, se volvía alcanzable gracias a la cooperación y al entendimiento común de las reglas que regían la creación. El desierto, que para otros podía ser implacable y destructor, se convirtió en un conservador eterno. La aridez, la falta de lluvia y la ausencia de vegetación permitieron que las líneas permanecieran inalteradas durante siglos. El viento barría suavemente la superficie, y la arena fina se asentaba de manera uniforme, sellando las formas creadas y preservándolas para los ojos que, siglos después, podrían elevarse y contemplarlas desde arriba. En ese sentido, el propio entorno se convertía en custodio de la memoria, un guardián silencioso que aseguraba que la obra sobreviviera mucho más allá de quienes la habían trazado. Lo que los Nazca habían logrado no requería tecnología avanzada, ni herramientas complejas, ni materiales importados de otras regiones, era ciencia simple aplicada con genialidad. Comprendían la topografía, la proporción y la geometría, sabían cómo el ojo humano percibe la línea desde la altura y cómo la tierra puede ser moldeada para conservar esa percepción. Cada decisión, cada movimiento, cada cálculo implícito reflejaba una inteligencia práctica y profunda, capaz de unir arte y ciencia, intuición y conocimiento. Lo que hoy admiramos como técnica imposible, para ellos era el resultado natural de la observación, el ensayo y la tradición, una ciencia aplicada con sensibilidad y precisión. El proceso de creación era a la vez laborioso y ritual. Mientras se retiraban piedras, se tendían cuerdas y se trazaban líneas, se percibía una conexión con la tierra,
con el cielo y con los antepasados. Cada gesto tenía un propósito que iba más allá de lo visible. La técnica era el vehículo para expresar devoción, respeto y comunicación con lo intangible. Era la evidencia de que la genialidad no siempre se mide por complejidad tecnológica, sino por la capacidad de transformar lo simple en extraordinario mediante conocimiento, paciencia y visión compartida. Al observar las líneas desde arriba, uno podía sentir la claridad de la intención, todo estaba calculado, todo tenía sentido, pero la grandeza residía en la elegancia de la simplicidad. No se necesitaban instrumentos sofisticados, ni fórmulas matemáticas complejas, ni maquinaria. Solo ojos atentos, manos firmes, cuerdas tensadas y un entendimiento profundo de la tierra. El resultado era tan asombroso que parecía desafiar la lógica, como si la naturaleza misma hubiera colaborado con el ingenio humano para producir algo que trascendiera siglos y culturas. Cada trazo revelaba, silenciosamente, la combinación de ciencia y arte, de cálculo y creatividad, de trabajo colectivo y observación precisa. La genialidad de los Nazca estaba en su capacidad para leer la tierra, anticipar cómo respondería a cada intervención y crear un lenguaje visual que continuara hablando a generaciones futuras. La técnica que emplearon era imposible solo si se la juzgaba con la perspectiva moderna de la tecnología. En realidad, era simple, directa y profundamente efectiva, demostrando que la genialidad no depende de lo complicado, sino de la comprensión y del propósito claro. El desierto, el lienzo, las estacas, las cuerdas y la coordinación de la comunidad se unían para formar un sistema perfecto, un mensaje inmenso, visible solo desde la altura, que desafiaba la comprensión y preservaba la memoria de un pueblo que había aprendido a trabajar en armonía con la tierra. La técnica, aparentemente imposible, era la prueba de que la inteligencia humana puede transformar lo simple en monumental, y que incluso en el silencio de un desierto inhóspito, la creatividad puede elevarse hasta lo sublime, dejando un testimonio que perdura más allá del tiempo, del olvido y de las generaciones que lo contemplan. Los Nazca habían aprendido a leer el cielo como otros leían los ríos o las montañas, con atención, precisión y respeto. Para ellos, el firmamento no era solo un techo distante, sino un libro sagrado donde cada estrella, cada solsticio y cada sombra contaba historias que influían directamente en la vida cotidiana. Sus geoglifos no eran solo arte o ingenio técnico, eran parte de un sistema de comunicación con el cielo, un lenguaje que unía la tierra y los astros en un diálogo silencioso y ritual. Algunas de las líneas más largas y rectas se orientaban con precisión hacia los solsticios, marcando el camino de la luz y el ciclo de las estaciones. Durante esos días especiales, los primeros rayos del sol iluminaban ciertos tramos de las líneas, destacando figuras específicas, como si el desierto mismo celebrara la llegada de un nuevo ciclo. Los puntos de observación, cuidadosamente elegidos, permitían a los sacerdotes y astrónomos antiguos anticipar fenómenos celestes, medir el tiempo y coordinar actividades agrícolas y ceremoniales con la exactitud de un reloj natural. Los caminos que recorrían el desierto eran más que simples trazos, eran corredores ceremoniales. Caminos por los que se transitaba con respeto, cargando ofrendas o realizando danzas y cánticos que buscaban invocar la abundancia y la vida. La combinación de geografía y simbolismo convertía cada línea en un ritual en sí misma. No importaba que la mayoría permaneciera invisible desde el suelo, porque su significado se revelaba durante ceremonias cuidadosamente planificadas, donde la comunidad se reunía para conectarse con fuerzas que trascendían lo tangible. El agua, tan escasa y preciosa en el desierto, estaba directamente vinculada a estas prácticas. Se creía que mediante los rituales y la observación del cielo se podía llamar a las lluvias, guiar los cursos de los ríos subterráneos y garantizar la fertilidad de la tierra. Cada línea, cada punto, cada espiral, participaba en un complejo sistema de invocación y previsión, donde la precisión geométrica no era solo estética, sino funcional. Servía para armonizar los movimientos de los cuerpos celestes con los ciclos de la vida en la tierra. El cielo era un libro abierto, pero reservado para quienes sabían mirar con conocimiento y devoción.
cada constelación, cada alineación, cada sombra proyectada durante los equinoccios se convertía en un mensaje que guiaba la acción humana. Los Nazca comprendían que la vida dependía del equilibrio entre cielo y tierra, entre lo visible y lo invisible, y que su supervivencia y prosperidad requerían respetar y dialogar con esas fuerzas. Así, el desierto se transformaba en un escenario donde la astronomía, el ritual y la geografía se encontraban, creando un espacio sagrado donde el arte y la ciencia se fusionaban en un solo propósito: sostener la vida. Desde lo alto, las figuras parecían observar también los cielos. El colibrí, el cóndor, la araña, el mono, cada animal y cada espiral se encontraba en perfecta armonía con las trayectorias del sol y las sombras de la tierra, como si fueran guardianes y mediadores entre el mundo terrenal y el celestial. La observación detallada de los astros se reflejaba en la tierra, y la tierra, a su vez, ofrecía símbolos y rutas que permitían a la comunidad interactuar con el cielo de manera consciente y ritualizada. Era un conocimiento complejo, un sistema de vida donde cada gesto tenía un doble propósito, práctico y espiritual. La orientación de las líneas no solo facilitaba la planificación agrícola, sino que también servía para celebrar ceremonias que reforzaban la cohesión social y la conexión con lo divino. Cada trazo, por simple que pareciera, estaba cargado de intención, uniendo a los seres humanos con los ritmos universales de la luz, las estaciones y los astros. De este modo, el desierto de Nazca no era solo un espacio físico, sino un observatorio sagrado, un lugar donde la comunidad aprendía a leer las estrellas, a interpretar la sombra y la luz, y a integrar esos conocimientos en la práctica diaria. La astronomía y el ritual se entrelazaban con el arte de las líneas y los geoglifos, mostrando que la cultura nazca había alcanzado un nivel de sofisticación que combinaba ciencia, espiritualidad y creatividad en una armonía que aún hoy asombra. Las figuras, desde su escala monumental, parecían participar de la ceremonia. El cóndor extendía sus alas hacia el horizonte. El colibrí suspendido parecía inclinarse ante la llegada de la luz, y el mono con su espiral parecía señalar el camino hacia la observación y la contemplación. Todo estaba dispuesto para que la tierra y el cielo conversaran, para que la comunidad entendiera que su destino dependía de respetar la armonía entre ambos. El desierto, los geoglifos y el cielo se convertían así en un libro vivo, uno que hablaba con símbolos, proporciones y alineaciones. La vida humana, la agricultura, la abundancia, los rituales y la memoria se integraban en un sistema completo y silencioso, donde la técnica, la precisión y la observación del cosmos permitían no solo la supervivencia, sino la creación de un legado que trascendería siglos. Desde que los geoglifos de Nazca fueron descubiertos, el mundo ha estado dividido entre admiración y especulación. Las teorías sobre su propósito y origen se multiplican como reflejos en un espejo, cada una intentando dar sentido a lo que, a primera vista, parece imposible. Algunos investigadores sostienen que todo el conjunto funciona como un calendario astronómico gigante, líneas, espirales y figuras orientadas con precisión hacia los solsticios y equinoccios permitirían anticipar ciclos de siembra, cosecha y eventos celestes, uniendo vida diaria y ritual con la medición exacta del tiempo. Desde esta perspectiva, cada trazo es una marca de conocimiento científico aplicado, un testimonio de que los Nazca no solo eran artistas, sino también astrónomos y matemáticos en su forma más práctica. Otra teoría señala que los geoglifos podrían funcionar como un mapa de acuíferos subterráneos. Las líneas rectas y curvas, vistas desde lo alto, podrían indicar la ubicación de cursos de agua o puntos estratégicos donde los canales subterráneos podrían extraerla. Algunos arqueólogos y geólogos consideran que los patrones de las líneas no son arbitrarios, sino el resultado de una observación detallada de la geografía y de la distribución del agua, un ingenio silencioso que conectaba la vida humana con la naturaleza de manera directa. En un desierto donde cada gota de agua era sagrada, esta teoría gana fuerza. Las líneas serían rutas de conocimiento, caminos que guiaban a quienes sabían leerlas hacia la supervivencia y la prosperidad. Otros interpretan los trazos como caminos ceremoniales destinados a los dioses. Cada línea,
Cada figura, cada espiral podría haber servido para rituales colectivos, procesiones, danzas o caminatas de devoción, actos que buscaban invocar lluvias, fertilidad o protección. Desde este ángulo, las figuras no son solo símbolos estáticos, sino escenarios para la interacción entre humanos y lo divino. Los geoglifos se convierten en espacios sagrados, donde la geometría y la escala monumental permiten la comunicación ceremonial, donde el arte se encuentra con el rito y el paisaje se transforma en un templo a cielo abierto. Entre las teorías más espectaculares se encuentra la idea de que las líneas eran señales para seres del cielo. La precisión de las figuras y la imposibilidad de apreciarlas desde el suelo alimentaron la especulación de que los Nazca quisieron comunicarse con entidades más allá de la comprensión humana, visitantes celestiales, dioses o incluso seres extraterrestres. Esta hipótesis, aunque controversial, refleja la fascinación que despierta lo inexplicable. Sugiere que el pueblo Nazca tenía conciencia de algo que trascendía lo visible, que sus creaciones eran mensajes diseñados para ojos que podían volar, ojos que quizá nunca serían humanos. La teoría extraterrestre ha generado debates encendidos. Algunos la descartan como fantasía, mientras que otros consideran que incluso si no es literal, revela la magnitud del asombro que las líneas provocan, la precisión, la escala y la intencionalidad parecen superar la capacidad de un pueblo antiguo sin herramientas modernas, y por eso la imaginación humana se inclina a buscar explicaciones fuera de lo cotidiano. Sin embargo, otras interpretaciones señalan que no hace falta recurrir a seres de otro mundo. La combinación de observación, tradición, colaboración y paciencia era suficiente para crear lo que hoy se considera imposible. Esta dualidad entre explicación racional y misterio perpetúa el debate y mantiene viva la fascinación global. Cada teoría añade una capa más de misterio y respeto hacia los geoglifos. Pueden ser calendarios, mapas, caminos rituales o señales para entidades celestiales. Pueden combinar varias funciones a la vez, reflejando la complejidad de la cultura nazca. Lo cierto es que todas coinciden en un punto. La grandeza de estas líneas no reside únicamente en su tamaño o perfección, sino en su capacidad de conectar generaciones, de provocar preguntas y de desafiar la percepción humana. El desierto, como siempre, permanece en silencio ante estas conjeturas. El viento sigue recorriendo los kilómetros de líneas rectas y curvas, el sol ilumina las figuras al amanecer y al atardecer, y el cielo continúa como testigo eterno de la obra. Las teorías pueden dividir a los expertos, pero la admiración por el ingenio humano y por la armonía con la tierra permanece intacta. Cada visitante que contempla el desierto desde arriba, cada investigador que intenta descifrar su propósito, se encuentra con la misma sensación: el misterio es tan poderoso como la obra misma. Y quizá esa incertidumbre es parte de lo que hace a Nazca eternamente fascinante. A través de las décadas, los geoglifos han mantenido su influencia, atrayendo a científicos, turistas, artistas y soñadores. Las preguntas sin respuesta continúan desafiando al intelecto humano, pero también alimentan la admiración y la contemplación. No importa cuál teoría se prefiera, todas reflejan un intento de comprender lo que un pueblo antiguo logró con paciencia, ingenio y observación, y cómo ese logro aún hoy puede inspirar asombro y respeto. Las líneas de Nazca, entonces, son mucho más que dibujos en el desierto. Son mensajes suspendidos en el tiempo, laboratorios de ingenio antiguo, escenarios de ritual y observación astronómica, mapas de vida en un entorno hostil, y para algunos, señales enviadas a lo desconocido. La controversia que generan refleja su poder, obligan al mundo a mirar hacia el cielo, a elevar la mirada y a cuestionar no solo cómo se hicieron, sino por qué fueron hechas, manteniendo viva la llama del misterio que las rodea y recordando que, a veces, el asombro es más valioso que la certeza. El desierto de Nazca sigue en silencio, pero su silencio es más elocuente que cualquier palabra. Después de siglos de vuelos, estudios, debates y teorías, la verdad última sobre sus geoglifos permanece intacta, como si el tiempo y la arena se hubieran confabulado para protegerla.
No hay una respuesta definitiva que explique quién trazó las líneas, cómo lo hicieron con tal perfección o cuál era su propósito exacto. Cada respuesta que se ofrece es apenas una capa sobre otra. Un intento de aproximarse a un misterio que parece resistirse a ser completamente comprendido. Cada línea, cada figura, cada espiral continúa planteando la misma pregunta que ha intrigado a generaciones. ¿Para qué fueron hechas? Desde el suelo, parecen simples trazos, pero desde el aire se vuelven monumentos de ingenio, símbolos de devoción y vestigios de una cultura que supo dialogar con la tierra y el cielo. Las figuras no gritan su secreto, susurran. Susurros que se perciben solo cuando se eleva la mirada, cuando se contempla con atención, cuando se está dispuesto a dejar que la tierra y el tiempo hablen sin interrumpirlas con la lógica moderna. El pasado sigue observando. Los espíritus de quienes caminaron por aquel desierto, colocaron estacas, tensaron cuerdas y retiraron piedras oscuras, parecen mirar desde las líneas, como guardianes silenciosos que vigilan el legado de su pueblo. Cada figura funciona como un recuerdo, un puente entre los siglos, un acto de memoria que no exige comprensión inmediata, sino contemplación, respeto y asombro. La precisión y la magnitud de las líneas revelan un mensaje más profundo, no eran solo para los ojos humanos, ni siquiera para la utilidad práctica, eran un recordatorio, una forma de inmortalizar ideas, rituales y reverencia por el mundo natural. Tal vez los geoglifos no fueron hechos para ser entendidos en su totalidad. Tal vez no existía un público destinado a descifrarlos completamente, más allá de quienes participaban en los rituales o de los espíritus a los que se dirigían. Quizás su intención era permanecer como memoria viva, como eco silencioso de un pueblo que entendía que algunas verdades no necesitan explicación para conservar su poder. El desierto, como conservador natural, asegura que esas memorias sigan presentes, y que cualquier visitante que se eleve lo suficiente pueda percibir la armonía, la precisión y la belleza contenida en cada trazo. El colibrí suspendido, el cóndor guardián, la araña simétrica y el mono de cola espiral permanecen inmóviles, pero no muertos. La vida que simbolizan sigue existiendo en la forma en que interactúan con la luz, la perspectiva y el viento. Las figuras hablan de respeto, de paciencia, de comunidad y de ingenio. Cada línea recta que atraviesa kilómetros de desierto es un testimonio del entendimiento profundo de los Nazca sobre la tierra y los cielos, una prueba de que la grandeza puede existir sin escritura, sin metal, sin rueda, pero con conocimiento, intención y armonía. El misterio de Nazca nos enseña que la humanidad puede crear obras que trascienden la vida individual, obras que no buscan reconocimiento inmediato, sino supervivencia y perpetuidad en el tiempo. Que la belleza, el ingenio y la devoción pueden existir en armonía con un entorno hostil, y que incluso los actos más silenciosos pueden resonar a través de los siglos. El desierto, los geoglifos y el cielo forman un conjunto inseparable, un mensaje sin palabras que continúa invitando a la contemplación. Quizá, al final, la esencia de las líneas de Nazca no está en su propósito concreto ni en su función práctica, sino en la experiencia que generan, la capacidad de asombrar, de cuestionar, de elevar la mirada y de recordar que la humanidad puede dialogar con la eternidad mediante actos de precisión, paciencia y devoción. Sus líneas no desaparecen, susurran. Sus figuras no se mueven, pero inspiran movimiento en la imaginación de quienes las observan. Y el pasado, silencioso pero vigilante, sigue allí, recordándonos que la historia no siempre necesita palabras para ser comprendida, basta con mirar, respetar y recordar. En el silencio del desierto, entre la arena, el viento y la luz del sol, el legado de los Nazca permanece intacto. Cada línea es una pregunta sin respuesta, cada figura es un eco de ingenio, y cada observador es invitado a participar en un diálogo que trasciende generaciones. Tal vez nunca comprendamos todo, tal vez nunca sepamos con certeza el significado de cada trazo, pero en esa incertidumbre reside la verdadera maravilla. Un recordatorio eterno de que la creatividad humana puede tocar lo eterno,
que lo visible y lo invisible pueden coexistir, y que algunas cosas están destinadas no a ser comprendidas, sino a ser recordadas. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.